llegamos. Apuren, hombres. Hágalo por favor esto, ¿Saray? ¿Saray es? Rubín. La vuelta. No, el pasito, Ese es el paso de los pies. Saray, hágalo. Saray tiene un poquito del pasito de la cara. Usted tiene que hacer No así. sonreír y utilizar los hombros, niñas, porque se ven muy planos, se ven así. Y peor aún, hay una. ¿Listo? Hay que estirar un poco el mentón, perdón, la espalda del tronco, la sonrisa, el mentón arriba, los hombros. ¿Sí ven? Señorita Ronicita, que está poniendo atención, ¿cómo es el paso? Y los hombros.
Chicas, vamos a hacer. A ver, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Todas para diferentes lados. Ojo, ¿cuál pie es el que empieza? ¿Cuál? El derecho. Porque dice que el izquierdo. ¿Va a dañar el sombrero o cachete? Póngalo por favor y no lo meta a la boca. La salida lo daña. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Espere, pare. Usted lo está haciendo mal. Hágalo. Y. Pero no, es que tienes que hacer. Mira. Inténtalo. Derecho. Eso, sí, vamos. Haga los pies, a ver. Haga los pies que los tronco para arriba ya va a salir. Ahora agárrelo a él. Mírelo y sonríale. Levante la cara. 1, 2, 3. Eso, si ven que sí puede. Muy bien. A ver. Ronnie, mire. Allá la señorita de una cachetada a la cachete. Por favor, esos juegos no. Así no. Después se enojan y terminan peleando. ¿Listo? Asuman la corrección, por favor. ¿De acuerdo? Otra vez. Vamos. Y llevar una manifestación propia de una cultura que no es norte santanderiana, que no es colombiana, mal representada, estaría quedando mal el señor Joan Sebastián, la señorita Saray, ¿sí? Don Ronnie, Ronecita. ¿Ustedes quieren quedar mal? ¿Quieren salir mal? Necesito que digan, uy, los niños quichua sí bailan bonito. ¿Yo? ¿Y yo? Bueno, entonces demuestren los cachetes. Que usted baila bonito. ¿Listo? Vamos a demostrarlo. Todos. Vamos a demostrar que baila bonito. Y la corrección, acá señorita, es, pueden repito acá. Ustedes, yo soy Karen. Mira. ¿Sí? Señorita Ronicita. A ver, ¿cómo es? No, ahí me está bailando, es como electrónica. Te vaya a la ceja. A ver, señorita Ronicita. El puño aquí. Aprenden los abdominales. Eso. Aquí la mano y va a ser 1. Mira, 1. No, pero me está haciendo. A ver. 1 y saca la cadera y saca los ojos. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. No, más pequeño. Tienes que poner la punta. Ahora al otro. El otro. No hay que cruzarnos. Siempre sácalo al frente. Mira, al frente, al frente, al frente, al frente. La punta, tu tríceps, la cadera, los hombros, la cadera, los hombros, la cadera, los hombros.
Necesito que esta noche, toda la noche, allá al lado de la cama de la casa. ¿Listo? Es una tarea. Bueno, pilas. Señores, ojo. ¿Listo? Cachete, porque está muy hablador. Entonces, tenemos que hacer una buena representación y que la gente sienta que ustedes están bailando. Pero con ese grito, no despiertan ni una hormiga. ¿Cómo es su grito, cachete? No, aplaudo. ¿Cómo es su grito, cachete? Eso está mejor. Su grito, flaco. Es que yo casi los hombres no lo escucho más el grito de las mujeres que el de los hombres. ¿Cómo es el grito tuyo? Pero no sale voz. Grita para adentro. ¿Cómo es el grito suyo? Fuerte. Imagínense, le da pena, aquí está Marquito, a los sé con 500 personas ya mirando, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es el grito suyo? Fuerte. Claro que con ese grito no cortamos. Sí, no, le va a tocar que me traigan 2 palos de escoba para parárselo por acá a la señorita Rosicita que no sé, nos sacarle la barriga, cógeme la barriga. Eso. ¿Cómo es el grito, flaco? 1, 2, 3. Eso es como cuando usted se atora con las babas. Otra vez, vamos a dar la oportunidad. ¿Cómo es un grito, flaco? Eso. Va ganando cachete. Vamos con el otro flaco. ¿Cómo es un grito, flaco? En ningún momento se hace. A ver, tiene que ser. Ustedes llegan así, y hacen. ¡Hey! A ver, ¿cómo es un grito, flaco? ¡Hey! Yo abro y sueño a ella. ¿Cómo es el grito suyo, flaco? Eso, muy bien. ¿Cómo es el grito suyo, Joan?
El grito suyo, ¿cómo es? No, no grita, por eso le estoy diciendo. ¿Cómo es un grito, Joan? Ah. Ese es un grito con sueño. Otra vez, démosle una oportunidad porque Joan Sebastián lo va a poder hacer mucho mejor. Va a sacar todo el grito desde su barriga, su esternón, ¿sí? Hasta su gargantón. A ver, 1, 2, 3. ¡Eso! Muy bien. Ahora sí, supongo que van a gritar igual que los hombres, ¿no? Nos falta un grito. ¿El de quién? Vamos a ver el grito de Ronnie. ¿Por qué no hay grito de Ronnie? Como quiera. Ya, 1, 2, 3. Grita más duro, cachetes.
este de ellos 4. Los demás, esos suben y bajan así sin pensarlo, sin contar el tiempo, sin escuchar la música. Lo voy a explicar. Venga, Rubén, ¿cómo va a meter ese cachete ahí? ¿Tienes por él? ¿No lo tienes por él? ¿Por qué lo tienes agarrado la mano? ¿Por qué me ha agarrado usted la mano? Vale, un ratito. Miren, miren muchachos como es, atentos. Hacen 1, 2, 3, 4 y sale, 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 sale. Eso lo hacen ellos. Pero miren los otros lo que están haciendo. Otra vez. Los otros van a llegar ahí. Lo hacen muy rápido. Yo les estoy contando ahí. El 1 ¿dónde es? Arriba. El segundo abajo, el 3 arriba, el 4 abajo. ¿Listo? Y luego se meten para hacer el cambio de posición. Pilas, muchachos, pilas. Señora. 4. 1. No, son 2. 2. O sea, son 4 tiempos normales. Tú haces 1, 3 y 4 y gira. Grabo el grupo primero. Dice. Gira, señores. Bueno, avanzo. Después del giro, las niñas van a ir acá. Ahí. Ahí. Eso. Se van. María, tú me abres el capítulo. Tú bajas. Eso. Tú corres para acá para que entre la señorita Robincita. Que le vamos a corregir en la costurita. Para que ella pueda entrar. Luego vienen las señoras que usted corre por allá para que entre ahí. Bueno, los hombres no los he movido, los que ya están adelante quedan quietos en el puesto porque ustedes son la referencia. Entonces, ¿usted por qué se me pone las manos en la cabeza? No es que me daña el sombrero. Ojo. Don Ronnie se corre un poquito hacia la derecha. La otra derecha. Vaya. No, pero voltea. Para que quede recto. Eso. Usted tenía que quedarse corrido casi. Usted queda detrás de Ronnie. Eso. Ajá. Los cachetes se corren para acá para que suba el plato acá. Eso es la.
ya. Suben los hombres, ya. Lazo, sigue con un poquito para acá. La idea es que queden proporcionalmente igual. ¿Listo? Bien. Luego de que estamos ahí, las niñas van a venir hacia adelante. Van a pasar 8 tiempos para llegar allá. Y 8 tiempos para arrancar. Y van a pasar por el hombro izquierdo del parejo. Perdón, hombro derecho. Hombro derecho. Y vuelven al puesto, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿de acuerdo? ¿Listo? Para que no se choquen con la columna, entonces bajen un poquito más. Miren, ahí. Vayan. Eso, no, ustedes no vayan. La idea es que no se choquen con la columna. Cuando las niñas empiecen a bajar, buscamos esa línea para que no se vayan a chocar con la columna, porque creo que ya Ronicita se chocó con la columna. ¿Listo? Lo hacemos hasta ahí. Vamos. Preparado. ¿Dónde quedan? A ver, de pie. De pie. Bueno, atentos, señores. Atentos. El señor Joan Sebastián va a venir por acá. Me agarra a la flaquis. Agarra la canción. Aquí. Hasta acá. Ahí. Joan Sebastián dejó su puesto, entonces Ronnie desplaza, voltea, le hace lo mismo, llega allá. Van avanzando ustedes. Tienen que llegar hasta acá, donde estaba Joan Sebastián. Voltea, agarra la pareja. Los de allá no han dicho nada que hagan eso todavía. Miren, cachetes, tienen que llegar hasta acá donde estoy yo. Llega ahí, voltea y agarra a su pareja. No como chiquito ese niño ahí. Ahora los de acá es invertido. Agarra a su señorita. Llega acá. Eso.
¿Qué hacen los demás? Tienen que subir hasta dónde? Suba. Suba. Encuentra, vaya subiendo. Suba, encuentra, va subiendo. Encuentra y mantiene la distancia. Mantenga la distancia, ¿vale? No se peguen tanto a los. ¿Sí entendieron? ¿Seguro? Sí. Todo hasta ahí. A ver, Ronelita. Hay posibilidad de que podamos, con eso que teníamos, fusionar algo más, o sea, que el grupo musical estuviera interpretando, ¿sí? Y me gustaría como que se contara una historia con el grupo. Y interpretan y eso interpretan. Interpretan. Pueden cantar un pedacito de eso de acá. Nadie me falta eso. ¿Cómo es? No te puedo ayudar. ¿Seguro un pedacito?
ayuda a eso, por favor. Bueno.
pilas.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.